En el medio de la polémica entre Aníbal Fernández y el dibujante Nick, Joaquín Morales Solá tuiteó lo siguiente: lo que hizo Aníbal Fernández, Morales lo considera una amenaza, es una señal más del regreso de los patoteros. La otra es la llegada de Feletti al gobierno. Se trata de una política que tiene que ver con entregar platita y meter miedo. Lo menciona el sitio Infocielo, que también cita qué le respondió el ministro de Seguridad Aníbal Fernández. Le puso: no, Joaquín, no es ni por casualidad mi intención. De hecho, esto lo digo yo, Poli, nadie podrá mencionar que en sus muchos años como alto funcionario, Aníbal Fernández hubiera amenazado a alguien realmente. Pero con Aníbal, medios y oposición han hecho un perverso y exitoso trabajo de criminalización del que Nick es uno de los cómplices. Así todo, Aníbal no la dejó ahí. Y en otro mensaje, en el que incluye al link YouTube, le muestra declaraciones de otro dibujante, el recordado Caloy, denunciando que Joaquín Morales Solá lo censuraba. Y le dice: miedo debe haber sentido el querido Caloy, dice Aníbal. Aníbal reflota del archivo un segmento de un programa antiguo de la TV pública conducido por el historiador Felipe Piña, cuando frente a frente con Caloy le preguntó directamente si había sufrido censura durante su carrera de humorista gráfico. Y la respuesta del creador de Clemente sorprendió en aquel momento, y ahora cuenta en primera persona la censura directa y diaria que Joaquín Morales Solá ejercía sobre cada uno de sus trabajos. Morales Solá era entonces la segunda autoridad de la redacción de Clarín, como recordás. Caloy lo dice así: una cosa terrible que le pasa a todo aquel que cree en la libertad de expresión es que lo censuren. Yo sabía más o menos cuáles eran los límites de la censura para esto de no trabajar al cohete, como se decía. Pero bueno, había un personaje nefasto aquí que era Joaquín. Joaquín decía no va, a lo que Felipe Piña aclara, por si alguno no lo hubiera entendido: Joaquín Morales Solá. Y la respuesta de Caloy es sí. Yo decía, pero Joaquín, le cambiamos el globo, le modificó algo, y él respondía, no va. Para cerrar la anécdota, luego Caloy dice: pero si ese era uno de los personajes de la censura que más recuerdo, no era el único, pero sí uno de los que más recuerdo. Poli, los dos hemos trabajado en Clarín y sabemos que así eran las cosas. Al toque, en mi memoria, aparecen personajes que eran prohibidos en Clarín, como el caso de la especialista en comunicación Alicia Entel. ¿Qué había hecho de malo Alicia Entel? Ella había publicado un texto en el que apoyaba el aborto legal, y eso para la señora de Noble fue suficiente para prohibirla. Y no era el único caso. Pero hoy Morales Solá preside la Academia Nacional de Periodismo, de la que yo soy miembro en disidencia, porque hoy actúa como un búnker del macrismo, y que lanzó junto con ADEPA un comunicado demonizando a Aníbal por su pelea con Nick y cacareando por la libertad de expresión. Una ética realmente hipócrita. Sin lugar a dudas, hablando de la lista de prohibidos del diario Clarín, por ejemplo, Jorge Asís podría contar cómo él, después de haber publicado un libro sobre su experiencia en esa empresa, fue eyectado de cualquier nominación. Incluso cuando asumió el gabinete del que era parte del presidente Carlos Menem, él fue dos cosas: embajador ante la UNESCO y después brevemente secretario de Cultura. Su nombre no figuraba en la lista, figuraba en blanco el lugar, como si alguien hubiese querido resaltar la prohibición. Y Juan Alberto Badía, por haberlo invitado alguna vez a Asís a su programa de televisión para una entrevista en torno al libro, también estaba prohibido. Las listas de prohibiciones en Clarín, que a esta altura tal vez nos incluyan a nosotros, solamente se puede hablar mal, y mejor no hablar, de aquellas personas que trabajaron alguna vez en la empresa y hoy tienen tonos críticos respecto a su accionar y el modo en que ha ido hacia la derecha de la derecha en la Argentina. Es interminable. Ojalá alguien tuviera alguna vez la valentía de plantarse enfrente y mostrarlas, porque además existían por escrito y en algún caso tenían que ver con intereses económicos e empresariales de su cúpula, no solamente con lo ideológico, político o con las críticas que se formularan respecto al matutino. Yo me fui en buenos términos de Clarín en su momento, renuncié porque tenía una oferta mejor, eso los indignó, y después ningún libro mío que apareciera, y aparecieron un montón, fue mencionado en ningún momento por Clarín. Es decir, estaba prohibido, vetado, por ahí no había nada escrito, pero era claro que no podía existir un libro mío, yo que había decidido irme de Clarín. Y eso le pasó a muchísima gente con la que se vengaban por algo, o porque les indignó algo,
Eso era común en Clarín. Ahora Joaquín Morales Solá cacarea por la libertad de expresión. Es increíble, ¿no? Me incluyo también, ¿eh? Nunca más fui nombrado, solamente fui nombrado en contra después de que me fui renunciando sin exigir ni un peso al respecto porque tenía un trabajo en que me consideraba más libres. Vueltas que da la vida nos da vueltas. Pasadita a las 3 en esta sección que hemos dado en llamar ¿Cómo ganar amigos? Ayer me puse a pensar en dos ideas que tienen que ver con los refranes populares y con la idea que se tiene al respecto, ¿no? Vio eso que dice, che, compraste un buzón. O sea, te vendieron un buzón. O te vendieron un buzón. O, che, ese es un vendedor de humo. Claro. Para que exista un vendedor de humo tiene que existir un comprador de humo. Y para que alguien compre un buzón se necesita un vendedor de buzones. Existen también las trampas cazabobos en la guerra, ¿no? Uno va caminando, pisa un lugar y estalla. Cazabobos. Y me parece que una parte de la actualidad política en la Argentina, si uno la lee a través de los medios de comunicación, que no son lo único, y a través de las redes sociales, que son parte ya del conglomerado de medios de comunicación, nos muestra un poquito eso. Como hay mucha gente que vende buzones, pero otra que compra esos buzones, y mucha gente que vende humo y otra gente compra humo. ¿Y qué digo con esto? Que a veces por criticar a un imbécil le sumamos puntaje, que a veces para oponernos a una idea le damos difusión, y la verdad que debería haber un manual para esto y parece que el manual no existe. Bueno, hace tiempo que el presidente Alberto Fernández tuiteó: parte de la justicia, de la política y de los medios acordaron difamar y perseguir opositores. Y esto lo hizo cuando todos ya sabían, hacía rato, que el seudónimo de la Morsa, comandando el triple crimen de la efedrina, una falsedad que usaron para hacerle perder una elección a gobernador Aníbal Fernández. Ese seudónimo corresponde en realidad a Julio César Pose, ex agente de la ex CIDE, y el hombre que estuvo sentado en el living de Elisa Carrió. No importa que carezca de sustento, porque cada vez que Aníbal gana protagonismo, otra vez lo calumnian, como lo hizo el dibujante plagiario Nick en La Nación, y otra vez lo tratan de la Morsa. O sea, de asesino y narco. Nick hizo eso, pero puso el grito en el cielo cuando Aníbal contestó a sus críticas por subsidios del gobierno del Frente de Todos, recordándole que los colegios privados reciben subsidios del Estado, y encima se declaró amenazado. Él tiene derecho a criminalizar a otro, pero salta como víctima de una amenaza que no existió realmente. No fue el mejor recurso el de Aníbal, pero de ninguna manera, además por su trayectoria de tantos años de funcionario, alguien puede pensar que Aníbal amenaza. A coro abrazaron a Nick, como dije antes, la Academia Nacional de Periodismo, presidida por Joaquín Morales Solá, y ADEPA y otros órganos del establishment. No reaccionaron cuando la libertad de Aníbal fue amenazada por esas perversas acusaciones. La derecha va por todo, y así también lo explica el colega Demián Verduga al escribir en Tiempo Argentino sobre la operación de pinzas para desestabilizar al gobierno de Alberto Fernández. Verduga comienza cuando uno de esos tantos rumores que nunca se confirman. Dice: el chisme de pasillo era que la decisión de que Horacio Rosati fuera el nuevo presidente de la Corte Suprema se había tomado en una negociación de la que participó Martín Echevers, encargado de la comunicación institucional del Grupo Clarín. No hacía falta ese rumor para que fuera claro el impulso que la principal empresa de telecomunicaciones del país le dio a Rosati. Alcanzaba con leer los editoriales. Es el maravilloso juego, dice, de adelantar una noticia que esas mismas personas están construyendo. Nunca falla. Y enfatiza que la renovación de la presidencia del máximo tribunal fue un acto realizado en la oscuridad, en las oficinas del Palacio. Las formas, dice, hablan del contenido. Y qué obvio contraste con el recorrido que tuvo la ley de medios. Cuando se debatió su sanción en 2009, fue de modo abierto. Hubo marchas en las calles, discusiones con participación ciudadana en el Congreso, las universidades, los periodistas, gente suelta. Su anulación, en cambio, fue todo lo contrario. El presidente Macri había asumido hacía 2 semanas apenas y ya tomaba su primer descanso. Estaba en el sur para pasar la fiesta. Se había hospedado en el country Cumelén, en una cabaña con vista a la bahía de San Patricio del lago Nahuel Huapi. Un llamado de Marcos Peña interrumpió al mandatario en plena reposera, y así,
En una conversación de pocos minutos, Macri decidió anular la ley de medios por decreto. Ahora, Juntos por el Cambio amenaza con quedarse con la presidencia de la Cámara de Diputados si luego de las elecciones de noviembre los números le dan. Y afirma Verduga, rompería una tradición que fue respetada por la cultura política argentina, incluso en derrotas como la sufrida por el radicalismo en 1987, cuando el peronismo tenía las bancas para pedir la presidencia de la Cámara Baja, dejó al histórico Juan Carlos Pugliese en ese cargo. La posición de Juntos no sería una novedad, la disputa política es áspera. Dentro de esas luchas ancestrales, la política argentina tiene o tenía algunos códigos. Uno de esos códigos era que no había una política de Estado para encarcelar al adversario. No lo hizo Menem con el alfonsinismo, no lo hizo De la Rúa con Menem, no lo hizo Duhalde con De la Rúa, no lo hicieron Kirchner y Cristina ni con Duhalde ni con De la Rúa. No es que no hubiera funcionarios investigados o alguno que terminara preso. Lo que no había era una política, el lawfare, que utilizara la persecución judicial como herramienta básica para anular al oponente. Macri rompió ese código de convivencia. Por eso, no sería extraño que la amenaza de tomar la presidencia de la Cámara de Diputados se cumpla si los números le dan a Juntos por el Cambio. Afirma Verduga, romper las reglas de convivencia de la cultura política argentina está en la génesis de Juntos por el Cambio. Y por eso, porque ese ADN de perseguir al adversario es parte también de los socios del macrismo, en este caso periodistas o dibujantes independientes, entre comillas, medios dominantes, etcétera, comencé este comentario con el ejemplo de Nick y compañía criminalizando una opinión de Aníbal Fernández. El antiperonismo cerril sueña con un fracaso apoteótico del gobierno del Frente de Todos. Tiene un sentido histórico, mostrar que no solo los gobiernos antiperonistas terminan en un clima de ingobernabilidad, como ha sucedido más de una vez, sino que al peronismo le puede pasar lo mismo. El otro punto por el cual se apuesta a la inestabilidad institucional fue develado por Macri en una de las entrevistas que brindó a la CNN en su gira por Miami. Dijo que en 2023 la crisis económica será tan grande que la sociedad va a pedir cambios más drásticos. En 2015 la población votó por un cambio de estilo político, dijo, pero no quería modificar el modelo económico. La sinceridad siempre puede llegar. Solo le faltó reconocer que por eso, en los últimos 4 meses de la campaña electoral que lo llevó a la Casa Rosada, Macri se dedicó a prometer que nada iba a cambiar. Cierra el colega señalando que la derecha quiere una catástrofe, porque eso genera clima social para producir la restauración conservadora de un saque nomás. Por esto es que la operación de pinzas con Rosati en la Corte y Vidal anunciando que están dispuestos a quedarse con la presidencia de diputados no son meros fuegos de artificio. La idea no es solo que el Frente de Todos pierda en 2023, es que termine en catástrofe para que el terreno esté preparado para ir por todo. Recordamos, Poli, cómo con la hiper de Alfonsín el poder disciplinó a la sociedad para ir por todo con Menem. Recordamos y nos entristecemos al recordarnos, ¿no? La utilización, además de esta idea, hay una operación de pinzas para desestabilizar al gobierno, para debilitarlo, y luego de las legislativas, si todo sale como la oposición piensa, ir a por más. También se nutre de un campo, estando completamente de acuerdo con ese análisis, en que existe el fuego amigo, las trampas cazabobos que son pisadas, los vendedores de buzones y compradores de buzones, los vendedores de humo y compradores de humo vendido, que terminan haciendo de este panorama un panorama ciertamente caótico a la hora del análisis. ¿Cómo puede ser que aquellos que asumieron el gobierno bajo la idea de cerrar Telam y despidieron a una parte importante de su personal, privatizar si les daba el Piné los medios de comunicación, perseguir periodistas, entre ellos nosotros mismos, armar listas negras, echar a todos los que pudieran de todos los lugares donde tenían injerencia, ahora aparezcan defendiendo la libertad de prensa en público sin que muchísimas personas noten inmediatamente la enorme contradicción? Me pregunto en voz alta. Y Macri sale a decir todos somos Nick. La verdad que si todos son Nick, todos son Macri, espero que no. Espero que no, y que el votante esté alerta en noviembre, ¿no? ¿Y cómo ven violencia en las palabras de un político argentino que al ocupar lugares de responsabilidad excepcional tendría que estar al tanto de que la verborragia no siempre es buena si no se está en un estudio de televisión? Los responsables de la doctrina Chocobar,
y aquellos que administraban un país en que Santiago Maldonado murió de la forma en que murió, es decir, fue asesinado por la represión estatal. Hago estas preguntas retóricas, supongo que aquellos que nos escuchan están de acuerdo con el planteo, con la sensación de que no toda la sociedad percibe estos matices y que a veces de matices y de sutilezas está hecho el fardo de eso que llamamos luego la realidad. En estos momentos la televisión del mundo tiene sus cámaras fijas en una escena que está ocurriendo en el sur de Chile. Chile decreta el estado de emergencia, están pidiendo el juicio político a Sebastián Piñera, mientras hay una represión amplísima a los descendientes de los originarios habitantes de una parte importante de la Patagonia, a los mapuches. Leo en C5 en un canal del Palo, los mapuches avanzan sobre una zona militarizada. La verdad histórica es que es la cultura del hombre blanco la que avanzó sobre los territorios mapuches, pero si te lo cuentan así, tendés a creer que el problema es que son mapuches agresivos y no la agresión del Estado a los pueblos originarios. Bueno, a esto le llamamos la batalla cultural. Y la derrota que la batalla cultural implica si la comunicación está en manos de quienes está. Y está en manos de quienes está. De eso no hay duda. Es un enorme desafío por delante, Poli.